El hombre rico se burla de la niñera en mandarín, pero queda impactado con su respuesta. Ricardo Villarreal se reía a carcajadas al teléfono mientras hablaba en mandarín perfecto, creyendo que su empleada jamás entendería una palabra. Desde hacía 3 años, Daniela trabajaba como niñera de sus 2 hijos, siempre discreta y dedicada, sin dar jamás señales de que comprendía los comentarios maliciosos que él hacía sobre ella durante sus llamadas. Aquella tarde de jueves, Ricardo estaba particularmente animado. Acababa de cerrar un negocio que lo haría aún más rico, vendiendo exactamente la casita donde Daniela vivía con su familia en el barrio de Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. Él reía mientras le explicaba a su socio chino cómo había logrado comprar el terreno por una cantidad ridícula, aprovechándose de la necesidad de los habitantes. Esa empleada patética ni siquiera se imagina que estoy vendiendo la casa donde vive con su familia, dijo en mandarín, ajustándose la corbata mientras miraba por la ventana de su lujosa oficina en Polanco. Daniela acababa de entrar al cuarto para avisar que los niños estaban listos para la merienda. Sus manos sostenían una bandeja con jugos naturales y su uniforme beige estaba impecable como siempre. Por un instante dudó, escuchando cada palabra que salía de la boca de Ricardo. El empresario siguió riendo, sin darse cuenta de que Daniela se había detenido cerca de su escritorio. Hablaba sobre cómo esas personas sencillas eran fáciles de engañar, cómo no tenían conocimientos para defenderse de contratos mal redactados. Sin dudar un segundo, Daniela colocó la bandeja sobre la mesa y respondió en el mismo idioma, con pronunciación perfecta. Sé muy bien lo que usted pretende hacer, y también sé quién es su verdadera madre. El rostro de Ricardo palideció al instante. El teléfono se le resbaló de sus manos temblorosas, golpeando el piso de la oficina con un ruido seco. Sus ojos se abrieron de par en par, y por unos segundos se quedó completamente sin palabras, mirando a Daniela como si fuera un fantasma. ¿Cómo es que tú...? Tartamudeó, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Daniela mantuvo la postura serena, pero sus ojos brillaban con una determinación que Ricardo jamás había visto antes. Ella había guardado ese secreto por 3 largos años, esperando el momento justo para revelarlo. ¿Necesita algo, licenciado Ricardo?, preguntó ella, volviendo al español, como si nada hubiera pasado. Ricardo se levantó de la silla, con las piernas temblorosas. Su mente estaba en pánico total. ¿Cómo era posible que su niñera, esa mujer sencilla a la que siempre trató con desdén, hablara mandarín con fluidez? ¿Y qué quiso decir con esa frase sobre su madre? ¿Tú entendiste todo lo que dije?, preguntó él con la voz casi apagándose. Daniela sonrió por primera vez en 3 años dentro de esa casa. No era una sonrisa alegre, sino cargada de significado. Entiendo 7 idiomas, licenciado Ricardo. Tengo 2 títulos universitarios. Trabajé en empresas multinacionales antes de venir a cuidar a sus hijos. El empresario sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todas las veces que había hablado mal de ella por teléfono, todas las bromas crueles, todos los comentarios prejuiciosos, ella lo había entendido todo. ¿Por qué nunca dijiste nada?, logró preguntar todavía en shock. Porque mi madre me enseñó que a veces es mejor observar y esperar el momento indicado, respondió Daniela, acomodando la bandeja. Ella me preparó para este momento durante años. Ricardo le agarró el brazo, desesperado. ¿Qué es eso de mi madre? ¿De qué estás hablando? Daniela se soltó con suavidad, pero con firmeza. Sus niños están esperando la merienda, licenciado Ricardo. Después hablamos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa noche, Ricardo apenas pudo cenar. Su esposa, Beatriz, notó su agitación, pero él inventó una excusa sobre problemas en los negocios. Los niños, Jimena de 8 años y Mateo de 5, conversaban animadamente con Daniela durante la comida, contando sobre su día en la escuela. Ricardo observaba cada movimiento de la niñera, intentando encontrar pistas sobre quién era realmente.
¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había notado que había algo diferente en ella? Después de que los niños se fueron a su habitación, Ricardo abordó a Daniela en la cocina. «Necesita explicar lo que dijo hoy», exigió él, intentando sonar autoritario, pero su voz temblaba. Daniela estaba lavando los platos con la misma calma de siempre. «¿De verdad quiere saberlo, licenciado Ricardo? Porque una vez que se lo cuente, no hay vuelta atrás». «Cuénteme todo», gritó él, perdiendo el control. Daniela se secó las manos en el trapo de cocina y se giró para encararlo. «Mi nombre verdadero es Daniela Chen Villarreal. Mi madre es Li Wei, pero aquí en México siempre la conocieron como Leticia. Ella trabajó como empleada doméstica para la familia Villarreal por más de 20 años. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso es imposible. Mi familia nunca tuvo empleadas chinas. Su familia adoptiva, licenciado Ricardo. Estoy hablando de la familia que lo crió después de que fue abandonado cuando apenas tenía 2 años. El empresario tuvo que apoyarse en la encimera de la cocina para no caerse. Su mente era un torbellino. Él siempre supo que era adoptado, pero sus padres adoptivos, los Villarreal, nunca hablaron sobre las circunstancias de su llegada a la familia». «Está mintiendo», dijo él con la voz ronca. Daniela fue a su bolso y sacó una foto antigua, amarillenta por el tiempo. En la imagen, una mujer china joven sostenía un bebé en brazos. En el reverso estaba escrito: «Ricardo, 2 años, con su primera madre, Leticia, 1987». Ricardo tomó la foto con manos temblorosas. El bebé de la foto tenía exactamente la misma marca de nacimiento en el cuello que él tenía. «Mi madre guardó esa foto por más de 30 años», dijo Daniela con la voz emocionada. «Ella nunca se conformó con haber tenido que entregarlo en adopción». «¿Por qué lo hizo entonces?», preguntó Ricardo, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Porque era muy joven, estaba sola en México, sin documentos, sin familia. Sus patrones, sus futuros padres adoptivos, se ofrecieron a criarlo como un hijo. Ella pensó que sería lo mejor para usted». Ricardo se dejó caer en una silla, sosteniendo la fotografía contra su pecho. «¿Dónde está ella ahora?» «Vive en una casita sencilla en Iztapalapa, esa misma casita que usted acaba de vender hoy». El impacto de la revelación fue como un rayo. Ricardo comprendió la dimensión de lo que había hecho. No solo estaba desalojando a gente humilde de sus casas para ganar dinero, sino que lo estaba haciendo con su propia madre biológica. «Ella sabe que yo soy el bebé de la foto. Siempre lo supo. Ella siguió su vida de lejos todos estos años. Cuando supo que usted necesitaba una niñera, me pidió que me postulara para la vacante». «¿Por qué?» «Para proteger a sus nietos. Quería asegurarse de que Jimena y Mateo estuvieran bien cuidados, y también para intentar entender qué tipo de hombre se había convertido su hijo». Ricardo sollozó. Por primera vez en décadas, lloró de verdad. «¿Y qué tipo de hombre me he convertido, Daniela?». Ella dudó por un momento, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Un hombre que olvidó de dónde vino, que se alejó tanto de sus raíces que ya ni siquiera reconoce su propio reflejo». A la mañana siguiente, Ricardo despertó diferente. Había pasado toda la noche pensando en la conversación con Daniela. Cuando bajó al desayuno, encontró a su esposa Beatriz jugando con los niños mientras Daniela preparaba la comida. «Beatriz, necesito hablar contigo», dijo él con voz seria. «Ahora no, Ricardo. Estoy ayudando a Mateo con la tarea». «Es importante». Beatriz notó el tono urgente en la voz de su esposo y le pidió a Daniela que se quedara con los niños por unos minutos. En el cuarto de la pareja, Ricardo comenzó a contarle todo lo que había descubierto la noche anterior. Beatriz lo escuchaba en silencio, con los ojos abriéndose cada vez más ante cada revelación. «¿Me estás diciendo que nuestra niñera es tu media hermana?», preguntó ella incrédula. «No exactamente. Ella es hija de la mujer que me crió durante los primeros 2 años de mi vida, antes de la adopción». «Ricardo, esto es una locura. ¿Cómo puedes estar seguro de que ella está diciendo la verdad?». Él le mostró la fotografía que Daniela le había dado.
Esta marca en el cuello es la misma que yo tengo. Beatriz examinó la foto, comparándola con el cuello de su esposo. Dios mío, es idéntica. Beatriz, hay más. Esa casa que compré en Iztapalapa para demoler es donde ella vive. Es donde vive mi madre biológica. Beatriz se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar toda la información. ¿Qué vas a hacer? No sé. Mi cabeza es un desastre. En ese momento, Jimena apareció en la puerta del cuarto. Papá, ¿por qué le estás vendiendo la casa a la tía Daniela? El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Cómo sabía su hija sobre la venta? Jimena, ¿quién te contó eso? Te escuché hablando por teléfono ayer. Dijiste que ibas a vender su casa. Beatriz miró a Ricardo con expresión de incredulidad. No me dijiste que estabas vendiendo la casa de nuestra empleada, Ricardo. Yo no sabía que era su casa cuando compré el terreno. ¡Mentira!, gritó Jimena sorprendiendo a los dos adultos. Sí sabías. Te escuché riéndote y diciendo que ella era patética. Ricardo se puso pálido. Su hija de 8 años había presenciado su conversación en mandarín y, aunque no entendía el idioma, había captado el tono cruel de sus palabras. Jimena, papá no quiso decir eso. Sí quiso. La niña estaba llorando ahora. La tía Daniela es la persona más amable del mundo. Nos cuida, juega con nosotros, nos enseña cosas divertidas. Y tú estás siendo malo con ella. Beatriz se levantó furiosa. Ricardo Villarreal, vas a explicarme exactamente qué está pasando aquí. Y me lo vas a explicar ahora mismo. Mateo también apareció en la puerta, atraído por los gritos. Al ver a Jimena llorando, comenzó a llorar también. ¿Por qué todos están gritando?, preguntó el niño. Daniela apareció justo detrás de Mateo, preocupada por el ruido. ¿Están bien aquí? No, gritó Jimena, corriendo a los brazos de Daniela. Papá está siendo malo contigo. Ricardo miró la escena. Su hija en los brazos de la niñera, su hijo confundido y llorando, su esposa furiosa, y Daniela... Daniela lo miraba con una expresión que mezclaba decepción y lástima. Beatriz, Daniela, sentémonos todos y hablemos como adultos, dijo Ricardo tratando de recuperar el control de la situación. No quiero que los niños participen en esta conversación, dijo Beatriz, firme. Daniela se agachó a la altura de Jimena y Mateo. ¿Qué tal si ustedes dos van a jugar al cuarto? En un ratito voy a hacer esas galletitas que les gustan. ¿No te vas a ir, verdad, tía Daniela?, preguntó Mateo con los ojitos rojos. Daniela miró a Ricardo antes de responder. No me voy, querido. No los voy a abandonar. Cuando los niños salieron, los 3 adultos se sentaron en la sala. Ricardo respiró hondo y comenzó a contar toda la historia desde el principio. El descubrimiento de que Daniela entendía mandarín, las revelaciones sobre su origen, la venta de la casa donde vivía su madre biológica. Beatriz lo escuchaba en silencio, a veces negando con la cabeza en señal de incredulidad. Cuando Ricardo terminó, ella se volvió hacia Daniela. ¿Es verdad todo esto? Sí, señora Beatriz. ¿Por qué nunca me contaste quién eras realmente? Daniela dudó. Porque mi madre me pidió que no lo contara a menos que fuera absolutamente necesario. No quería complicarle la vida al hijo que había entregado en adopción. Pero, ¿por qué postularte para trabajar aquí? Para conocer a mis sobrinos, para asegurarme de que estuvieran bien, y para tratar de entender si Ricardo, el licenciado Ricardo, aún tenía algo de la bondad que demostraba cuando era niño. Beatriz se volvió hacia su esposo. ¿Y entonces, Daniela? ¿Él todavía tiene esa bondad? Daniela miró directamente a Ricardo. Él todavía puede elegir tenerla. Beatriz se levantó caminando hacia la ventana. Ricardo, tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser, qué tipo de padre quieres ser para nuestros hijos. Lo sé, Beatriz, lo sé. ¿Lo sabes? Porque por lo que he visto hasta ahora, te convertiste exactamente en el tipo de persona en la que no me gustaría que Jimena y Mateo se convirtieran. Las palabras de Beatriz fueron como una bofetada en la cara de Ricardo. Él miró a Daniela, que permanecía en silencio. Daniela, ¿dónde está tu madre ahora? Trabajando en una casa de familia en Santa Fe. También limpia oficinas por la noche,
para pagar las cuentas. ¿Cuántos años tiene? 62. Ricardo cerró los ojos. Su madre biológica estaba trabajando duro a los 62 años, mientras él nadaba en dinero y encima estaba a punto de quitarle el techo sobre su cabeza. ¿Puedo conocerla? Daniela y Beatriz se miraron. No sé si ella va a querer, licenciado Ricardo. Tiene mucho miedo de que usted se avergüence de ella. ¿Avergonzarme? ¿Por qué? Porque es una inmigrante pobre, sin estudios formales, que trabaja como empleada doméstica. Ella sabe que usted se convirtió en un hombre importante y tiene miedo de no estar a la altura. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Su propia madre tenía miedo de que él la rechazara por su condición social. Beatriz, tienes que cancelar la venta de esa casa. Vas a perder mucho dinero, dijo ella. No me importa. Daniela lo miró con sorpresa. ¿De verdad? Daniela, quiero conocer a mi madre. Quiero disculparme por todo lo que hice. Quiero intentar ser el hijo que ella merece. En ese momento, Jimena apareció en la sala corriendo. Papá, papá, hay una señora en la puerta preguntando por la tía Daniela. Daniela palideció. ¿Cómo es ella, Jimena? Bajita, cabello gris. Dijo que es la mamá de la tía Daniela. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Su madre biológica estaba allí, en la puerta de su casa. Daniela se levantó rápidamente. Debe haberse preocupado porque no volví a casa anoche. ¿No fuiste a casa?, preguntó Beatriz. No, dormí en el cuarto de servicio. Estaba muy preocupada por cómo contarles todo esto. Ricardo también se levantó, con las piernas temblorosas. Daniela, ¿puedo verla? Licenciado Ricardo, ella ni siquiera sabe que le conté todo. Se va a poner muy nerviosa. Por favor. Daniela dudó, pero finalmente asintió. Voy a buscarla, pero usted promete que la va a tratar con respeto. Lo prometo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Daniela fue hasta la puerta principal, donde una señora china de baja estatura esperaba, claramente preocupada. Hablaba rápidamente en mandarín, preguntando si Daniela estaba bien. Mamá, tranquila, todo está bien. Pero necesito hablar contigo. Leticia Chen miró la casa lujosa intimidada. Daniela, qué casa tan bonita. Trabajas en un lugar muy elegante. Mamá, hay algo que necesitas saber. Leticia notó la expresión seria de su hija. ¿Pasó algo malo? ¿Estás en problemas? No, mamá, pero él lo sabe. ¿Quién sabe qué? Ricardo descubrió quién soy y quiere conocerla. Leticia dejó de respirar por un momento. ¿Mi Ricardo? ¿Mi bebé? Sí, mamá. La señora comenzó a temblar. No, no puedo. Mira cómo voy vestida, mira mi ropa de trabajo. Él no puede verme así. Mamá, ¿a él no le importa eso? Sí le importa. Es un hombre importante ahora. No puede ser visto con una empleada doméstica. Daniela tomó las manos de su madre. Cambió, mamá. Él quiere conocerla de verdad. Leticia miró la casa nuevamente, después su propia ropa sencilla. No sé, Daniela. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que me rechace. Miedo de que se arrepienta de conocerme. En ese momento, Ricardo apareció en la puerta. Había escuchado parte de la conversación desde dentro de la casa. Al ver a la mujer pequeña y delicada en la puerta, con cabello gris recogido en un moño sencillo y ropa de trabajo, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Aquella era su madre, la mujer que lo había cargado, alimentado, cuidado en sus primeros años de vida. «Con permiso», dijo él en español, acercándose lentamente. Leticia lo miró e inmediatamente reconoció los ojos. Eran los mismos ojos del bebé que había entregado en adopción 30 años atrás. «¿Ricardo?», susurró ella en un español cargado de acento. «Sí, mamá». Leticia comenzó a llorar. 30 años de nostalgia y arrepentimiento brotaron a través de sus lágrimas. «Hijo mío, mi bebé». Ricardo se arrodilló frente a ella,
quedando a su misma altura. Perdóname por haber tardado tanto en buscarte. No, no. Tú no sabías. Yo era quien debía haber... No digas eso. Hiciste lo que creíste mejor para mí en ese entonces. Leticia tocó el rostro de Ricardo con manos temblorosas, como si estuviera comprobando si era real. Has crecido tanto. Te has puesto tan guapo. Entra, por favor. Vamos a conversar como se debe. Leticia dudó. No sé si deba. Tu casa es muy elegante. Es nuestra casa ahora, dijo Ricardo, tomándole la mano. Cuando entraron a la sala, Beatriz estaba esperando con Jimena y Mateo. Los niños se quedaron curiosos ante la señora desconocida. Niños, quiero que conozcan a alguien muy especial, dijo Ricardo con la voz emocionada. Ella es la señora Leticia, la mamá de la tía Daniela, y mi mamá también. Jimena y Mateo se quedaron confundidos por un momento, pero Leticia se agachó a su altura con una sonrisa cariñosa. Hola, lindos, son los nietecitos de los que tanto oía hablar. ¿Eres abuelita?, preguntó Mateo, curioso. Leticia miró a Ricardo, pidiendo permiso. Si ustedes quieren, me encantaría serlo. Los niños se miraron entre sí y luego corrieron a abrazar a Leticia. La escena fue tan conmovedora que hasta Beatriz se emocionó. Conversaron durante horas. Leticia contó sobre su llegada a México, sobre las dificultades que enfrentó siendo una joven inmigrante sola, sobre la dolorosa decisión de entregar a Ricardo en adopción. La familia Villarreal fue muy buena conmigo, dijo ella, mirando a Ricardo. Cuando vieron que estaba embarazada y sola, ofrecieron ayuda. Dijeron que te darían una buena vida, educación, oportunidades que yo nunca podría darte. ¿Te arrepentiste?, preguntó Ricardo. Leticia pensó por un momento. Me arrepentí de no haber luchado más para quedarme contigo, pero no me arrepiento de haber asegurado que tuvieras una vida mejor. Pero sufriste todos esos años. Sufrí, sí, pero también me sentí orgullosa viéndote crecer y convertirte en un hombre exitoso. Ricardo respiró hondo. Mamá, no me convertí en un hombre bueno. Me volví arrogante, egoísta, prejuicioso. Leticia negó con la cabeza. No es verdad. Sí lo es. Deberías ver cómo trataba a Daniela. Cómo hablaba de la gente humilde. Me olvidé por completo de dónde vengo. Pero ahora lo recuerdas. Y puedes cambiar. Beatriz, que había observado toda la conversación en silencio, finalmente habló. Leticia, Ricardo estaba a punto de vender tu casa. Compró tu terreno para demolerlo y construir un edificio. Leticia palideció. Es verdad. Ricardo bajó la cabeza, avergonzado. Sí, ni siquiera sabía que era tu casa cuando la compré. Pero eso no es excusa. Estaba desalojando a gente pobre de sus casas solo para ganar más dinero. Ricardo, mamá, te prometo que voy a cancelar esa venta. Voy a perder dinero, pero no me importa. Leticia tomó la mano de su hijo. No quiero que pierdas dinero por mi causa. No es por tu causa, es porque es lo correcto. Esa noche, después de que Leticia se fue con la promesa de volver al día siguiente, Ricardo se quedó despierto hasta tarde pensando. Beatriz estaba acostada a su lado, también sin poder dormir. Beatriz, ¿cómo te sientes con todo esto? Confundida, sorprendida, pero también orgullosa. ¿Orgullosa? Orgullosa de verte queriendo cambiar, de verte reconociendo tus errores. ¿No estás enojada conmigo? Beatriz se giró para mirarlo. Ricardo, llevo 12 años contigo. Sabía que tenías prejuicios, que a veces eras arrogante, pero también sabía que en el fondo eras una buena persona. ¿Cómo lo sabías? Por la forma en que tratas a nuestros hijos, por el amor que les demuestras. Una persona verdaderamente mala no puede amar así. Ricardo la besó suavemente. Te amo, Beatriz. Yo también te amo. Pero ahora tienes que demostrar que realmente cambiaste. A la mañana siguiente, Ricardo llamó a su socio chino para cancelar la venta del terreno en Iztapalapa. El hombre se enfureció, gritando sobre contratos y compromisos, pero Ricardo se mantuvo firme.
Después le pidió a Daniela que organizara un almuerzo especial. Quería reunir a toda la familia. Leticia, Daniela, Beatriz y los niños. Licenciado Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, Daniela. Y deja de llamarme licenciado. Somos familia. Daniela sonrió. ¿Por qué cambiaste tan rápido? Ayer eras una persona, hoy eres otra. Ricardo pensó en la pregunta. Creo que no cambié, Daniela. Creo que solo recordé quién era realmente. Todos estos años estuve tratando de ser alguien que no era, tratando de ocultar mi origen, mi pasado. Y ahora quiero aprender a ser yo mismo nuevamente. El almuerzo fue una de las comidas más especiales de la vida de Ricardo. Ver a sus hijas conversando animadamente con Leticia, ver a Daniela relajada y sonriendo sin necesidad de esconder quién era, ver a Beatriz feliz. Todo eso lo hizo darse cuenta de lo que realmente importaba en la vida. Leticia, quiero hacerte una propuesta, dijo Ricardo al final de la comida. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que vengas a vivir aquí con nosotros. Leticia casi se atraganta con el jugo. ¿Aquí? ¿En esta casa? Sí, eres mi madre, eres la abuela de mis hijas. Tu lugar está aquí, con la familia. Ricardo, no puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque es demasiado. Porque tienes tu vida, tu familia. Beatriz intervino. Leticia, no serías una molestia, serías una bendición. Los niños adorarían tener a la abuela viviendo con ellos. Jimena y Mateo comenzaron a saltar de alegría con la idea. «Por favor, abuela Leticia, por favor», gritaban los niños. Leticia miró alrededor de la mesa, viendo todos los rostros esperanzados mirándola. «Pero no sabría cómo comportarme en una casa tan elegante». «Esta no es una casa elegante», dijo Ricardo. «Es nuestra casa, y puedes comportarte exactamente como quieras». Daniela tomó la mano de su madre. «Mamá, acepta. Mereces ser feliz». Leticia comenzó a llorar nuevamente. «Está bien, acepto». La mudanza de Leticia a la casa de los Villarreal fue un hito en la transformación de Ricardo. Empezó a ver el mundo a través de los ojos de alguien que había luchado, trabajado duro y enfrentado prejuicios durante décadas. Leticia contaba historias de su juventud en China, de su llegada a México, de las dificultades que enfrentó aprendiendo español, de los trabajos pesados que tuvo que aceptar para sobrevivir. Cada historia era una lección de humildad para Ricardo. «Hijo, ¿quieres saber por qué te entregué en adopción?», preguntó Leticia una noche, mientras caminaban por el jardín de la casa. «Quiero. Porque tenía mucho miedo. Miedo de no poder darte comida, educación, oportunidades. La familia Villarreal tenía dinero, tenía posición. Pensé que sería mejor para ti». «¿Te arrepientes?». Leticia dejó de caminar. «Ricardo, ¿puedo ser honesta?». «Claro. Durante mucho tiempo me arrepentí. Sufrí mucho, lloré mucho. Pero ahora, viendo qué tipo de hombre eres capaz de ser, viendo a tus hermosas hijas, viendo que quieres cambiar para mejor, ahora sé que tomé la decisión correcta. Incluso habiéndome vuelto arrogante y prejuicioso, no naciste así. Aprendiste a ser así porque estabas tratando de protegerte, tratando de demostrar que merecías estar donde estabas. Pero ahora ya no tienes que demostrar nada». Esas conversaciones con Leticia hicieron que Ricardo reflexionara profundamente sobre sus actitudes y comportamientos. Empezó a cuestionar otras decisiones de negocios que había tomado, otras personas a las que quizás había perjudicado en su búsqueda del éxito. Una semana después de la mudanza de Leticia, Ricardo tuvo una conversación seria con Daniela. «Daniela, quiero hacerte una oferta». «¿Qué tipo de oferta?». «Quiero ayudarte a volver a tu área de formación. Sé que eres licenciada en Administración y Relaciones Internacionales». Daniela se sorprendió. «Pero me gusta cuidar a los niños. Y ellos te adoran. Pero tienes potencial para mucho más. Puedo ayudarte a conseguir un puesto en una buena empresa, con un salario acorde a tu formación. ¿Y los niños?». «Los niños siempre van a necesitar a una tía Daniela, pero no como niñera, como familia».
Daniela se emocionó. ¿Harías eso por mí? Daniela, cuidaste a mis hijas durante 3 años. Las protegiste, las educaste, las amaste. Es lo mínimo que puedo hacer. Beatriz, que seguía la conversación, sonrió. Ricardo, tengo una idea mejor. ¿Cuál? ¿Por qué no le ofreces una sociedad a Daniela en tu empresa? Con su formación y su conocimiento de idiomas, sería perfecta para el área internacional. Ricardo se dio una palmada en la frente. Claro. ¿Por qué no pensé en eso antes? Daniela estaba boquiabierta. ¿Están hablando en serio? Completamente, dijo Ricardo. Daniela, ¿quieres ser mi socia? A partir de ese momento, la vida de toda la familia cambió. Daniela se hizo responsable de la expansión internacional de la empresa de Ricardo. Sus habilidades lingüísticas y culturales fueron fundamentales para cerrar nuevos contratos. Leticia se adaptó maravillosamente a la vida en la casa de los Villarreal. Cocinaba deliciosos platillos chinos para la familia, enseñaba mandarín a Jimena y Mateo y contaba historias fascinantes sobre la cultura china. Ricardo cambió por completo su forma de hacer negocios. Empezó a investigar si sus decisiones empresariales perjudicaban a personas vulnerables. Creó programas de vivienda popular en lugar de especular con terrenos. Y comenzó a contratar empleados con base en el mérito, no en la apariencia o la clase social. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. 6 meses después de la gran revelación, la familia Villarreal estaba reunida en la sala celebrando el cumpleaños de Leticia. La casa estaba llena de risas, conversaciones en español y mandarín mezclándose, y el aroma de la comida china proveniente de la cocina. «Abuela, cuenta esa historia de cuando llegaste a México», pidió Jimena. «¿Otra vez? Ya han escuchado esa historia 1000 veces», rió Leticia. «Pero nos encanta», dijo Mateo. Leticia comenzó a contar, como siempre hacía, sobre su viaje en barco de China a México, sobre lo aterrador que era estar sola en un país extraño, sin hablar el idioma. Ricardo escuchaba la historia por 100ª vez, pero todavía se emocionaba. Ahora entendía el valor que su madre había tenido, la fuerza que había demostrado durante toda su vida. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Ricardo. «Claro, hijo. ¿Tienes contacto con tu familia en China?». Leticia se quedó en silencio por un momento. «Tengo una hermana mayor, no hablo con ella desde hace casi 20 años». «¿Por qué?». «Porque se enojó mucho cuando decidí venir a México. Dijo que estaba abandonando a la familia, la tradición». Daniela, que estaba sirviendo el pastel, se detuvo para escuchar. «Mamá, nunca me contaste eso. No me gusta hablar de tristezas antiguas». Ricardo miró a Daniela, luego a Beatriz. Todas pensaron lo mismo. «Leticia, ¿quieres intentar ponerte en contacto con tu hermana?», preguntó Beatriz. «No sé si ella querrá hablar conmigo después de tanto tiempo. Solo hay una forma de averiguarlo», dijo Daniela. Ricardo se levantó. «Voy a contratar a un investigador privado para encontrarla». «Ricardo, no necesitas gastar dinero en eso». «Mamá, quiero hacerlo. Quiero ayudarte a reencontrar a tu familia, así como tú me ayudaste a reencontrar la mía». 2 semanas después, Ricardo tenía toda la información sobre Li Mei, la hermana de Leticia. Ella todavía vivía en la misma ciudad donde nacieron, en la provincia de Guangdong. Era viuda y tenía 3 hijos adultos. «¿Ella acepta hablar conmigo?», preguntó Leticia nerviosa. «Más que eso, mamá», dijo Daniela sonriendo. «Dijo que sueña con el día de verte de nuevo». La videollamada entre las 2 hermanas fue uno de los momentos más emocionantes que la familia Villarreal jamás presenció. Ver a 2 mujeres de más de 60 años llorando de alegría al reencontrarse después de 2 décadas fue conmovedor para todos. Li Mei hablaba rápidamente en mandarín y Leticia traducía entre lágrimas. «Dice que nunca me perdonó, no por haberme venido a México, sino por haber sido tan dura conmigo cuando me fui». La conversación duró más de 2 horas.
Li Mei contó sobre su vida, sus hijos, mostró fotos antiguas de la familia. Leticia mostró su nueva familia mexicana, presentó a Ricardo, Daniela, Beatriz y a los niños. «Ricardo», dijo Leticia después de que terminó la llamada, «quiero pedirte una cosa, lo que sea, mamá. Quiero visitar a mi hermana en China. No sé cuándo tendré otra oportunidad». Ricardo sonrió. «¿Qué tal si vamos toda la familia juntos?» «Ricardo, un viaje como ese debe costar una fortuna. Mamá, el dinero se gana. La familia no podemos volver a perderla». El viaje a China se programó para 2 meses después. Sería la primera vez que Ricardo visitaría el país de origen de su madre, la primera vez que Jimena y Mateo conocerían su herencia cultural china. Durante la preparación del viaje, Ricardo y Daniela trabajaron juntos organizando los negocios de la empresa. La alianza entre ellos había resultado extremadamente exitosa. Daniela aportó una perspectiva multicultural que abrió puertas a nuevos mercados, mientras que Ricardo aprendió a negociar con más empatía y respeto por las diferencias culturales. «Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Daniela un día, mientras revisaban contratos. «Claro. ¿Eres realmente feliz ahora? Porque a veces me pongo a pensar si no extrañas la vida que tenías antes, más simple, sin tantas complicaciones familiares». Ricardo dejó de escribir y la miró. «Daniela, ¿sabes cuál era mi mayor miedo antes de descubrir toda esta historia?» «¿Cuál?» «El miedo a no ser suficiente. Miedo a que la gente descubriera que no merecía lo que tenía, que era solo un huérfano con suerte. ¿Y ahora? Ahora sé quién soy. Sé de dónde vengo. Sé que mi madre luchó para darme oportunidades. Sé que fui criado por buenas personas. Sé que construí una familia hermosa. Ya no tengo miedo de no ser suficiente, porque sé que soy exactamente quien debo ser». Daniela sonrió. «¿Y el prejuicio? ¿Crees que realmente cambiaste en ese aspecto?» Ricardo pensó un momento. «Sabes, Daniela, el prejuicio nace del miedo y de la ignorancia. Cuando conoces de verdad a las personas, cuando entiendes sus historias, es imposible seguir teniendo prejuicios». «¿De verdad?» «Piensa nada más. Antes te veía como una niñera sencilla. Ahora te veo como una empresaria inteligente, una hija dedicada, una persona que habla 7 idiomas y tiene 2 títulos. ¿Qué cambió? Siempre fuiste la misma persona. Lo que cambió es que dejé de juzgar basándome en las apariencias». Mientras tanto, Leticia se estaba adaptando cada vez mejor a la vida en la casa de los Villarreal. Había hecho amistad con otras mamás en el colegio de los niños, participaba en un grupo de tai chi en la plaza del barrio, e incluso comenzó a dar clases informales de cocina china a las vecinas. «Roberto», dijo Leticia una tarde, «quiero contarte algo». «¿Qué pasa, mamá?» «Estoy feliz. Por primera vez en muchos años estoy realmente feliz». «¿Por qué?» «Porque ya no tengo miedo. Durante 30 años tuve miedo de que me rechazaras si me conocieras. Tuve miedo de que te avergonzaras de mí. Tuve miedo de no ser una buena madre. ¿Y ahora? Ahora sé que me amas tal como soy. Sé que Jimena y Mateo me adoran. Sé que Beatriz me acepta como familia. Sé que Daniela está orgullosa de mí». Ricardo abrazó a su madre. «Mamá, tú siempre has sido motivo de orgullo. Yo fui el que tardó en entenderlo». La víspera del viaje a China estaba llena de expectativas. Leticia apenas podía dormir de la ansiedad, imaginando cómo sería reencontrarse con su hermana en persona. «Abuela, ¿estás nerviosa?», preguntó Jimena. «Un poquito, querida». «¿Por qué?». «Porque hace mucho tiempo que no veo a mi familia de allá». Mateo, que había aprendido algunas palabras en mandarín con su abuela, dijo: «Ni hao tai po». «Hola, bisabuela». Leticia rió y abrazó a su nieto. «Tu tía bisabuela va a estar muy feliz de conocerlos». Ricardo observaba la escena con el corazón lleno. En pocos meses, su familia se había transformado por completo. De una casa donde imperaban la frialdad y el distanciamiento, ahora tenían un hogar lleno de amor, risas e historias compartidas. «Beatriz», le dijo a su esposa, «gracias. Gracias ¿por qué? Por haberme apoyado durante toda esta transformación,
por haber aceptado a Leticia y a Daniela como familia, por haberme ayudado a ser un mejor hombre. Beatriz lo besó. Ricardo, esa transformación vino de dentro de ti. Yo solo te apoyé en lo que ya querías hacer. El viaje a China fue todo lo que Leticia había soñado y más. El reencuentro con Li Mei en el aeropuerto de Guangzhou fue emocionante para todos. Las dos hermanas se abrazaron y lloraron durante largos minutos, mientras la familia observaba, también conmovida. Li Mei había preparado una recepción con toda la familia extendida. Ricardo conoció primos, sobrinos, parientes que ni siquiera sabía que existían. Todos quedaron fascinados al conocer su historia, y él se dio cuenta de que su viaje personal había tocado a muchas personas. Ricardo, dijo Li Mei a través de la traducción, tu madre siempre habló de ti con mucho orgullo. Incluso cuando estaban separados, ella siempre supo que serías un hombre especial. Durante la estancia en China, Ricardo aprendió mucho sobre sus raíces culturales. Visitó el templo donde Leticia rezaba cuando era joven, conoció la escuela donde estudió, vio la casa donde creció. Hijo, dijo Leticia mientras caminaban por la aldea donde ella nació, ¿ahora entiendes de dónde viene tu determinación? ¿Cómo así? Nuestra familia siempre luchó por aquello en lo que creía. Tus bisabuelos trabajaron duro toda la vida para darles oportunidades a sus hijos. Yo vine a México sola para buscar una vida mejor. Tú construiste un imperio empresarial. Daniela se graduó de 2 carreras mientras criaba hijos. Todos llevamos esa fuerza dentro de nosotros. Ricardo miró a su alrededor, viendo las montañas verdes, los arrozales, las casas sencillas pero bien cuidadas. Mamá, gracias por mostrarme todo esto. ¿Gracias por qué? Por mostrarme que no tengo que avergonzarme de mis orígenes, que puedo sentir orgullo de mis raíces. En la última noche en China, Li Mei organizó una cena especial. La mesa estaba llena de platillos tradicionales y toda la familia estaba reunida. Quiero hacer un brindis, dijo Ricardo, levantándose con una taza de té en la mano. Todos se levantaron también. Por Leticia, mi madre, que tuvo el valor de dejar su tierra natal para darle a su hijo una vida mejor. Por Li Mei, que esperó pacientemente durante 30 años para reencontrarse con su hermana. Por Daniela, que protegió a mi familia sin que yo lo supiera. Por Beatriz, que me ayudó a convertirme en un mejor hombre. Por Jimena y Mateo, que me enseñan todos los días lo que realmente importa en la vida. Leticia tradujo el brindis para Li Mei y los demás familiares. Todos bebieron emocionados. Y también, continuó Ricardo, quiero pedir disculpas por todos los años que desperdicié siendo arrogante y prejuicioso. Prometo que voy a usar el resto de mi vida para ser mejor, para ayudar a las personas, para honrar la memoria de todos los que lucharon para darme las oportunidades que tuve. Li Mei dijo algo en mandarín, y Leticia tradujo. Ella dijo que eres exactamente el hombre que tu madre soñaba que te convirtieras. El vuelo de regreso a México fue reflexivo. Ricardo miraba por la ventana del avión, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses. ¿En qué estás pensando?, preguntó Beatriz. Estoy pensando en cómo mi vida cambió por completo. Hace un año, era un hombre solitario, arrogante, que creía que valía más que otras personas por la cuenta bancaria. Hoy soy padre, hijo, hermano. Soy parte de una familia de verdad. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en descubrir quién era realmente. Me arrepiento de haber tratado mal a tanta gente durante todos estos años. Leticia, que estaba sentada en el asiento de al lado, escuchó la conversación. Hijo, el arrepentimiento solo vale la pena si lo usamos para hacer las cosas diferente en el futuro. Es lo que pretendo hacer, madre. De regreso a México, Ricardo implementó cambios aún más profundos en la empresa. Creó un programa de becas para hijos de empleados. Estableció cuotas para la contratación de inmigrantes y personas de bajos ingresos, y comenzó a invertir en proyectos de vivienda popular en lugar de especulación inmobiliaria. Daniela se convirtió en una ejecutiva respetada en el mercado, siendo invitada a conferencias sobre diversidad cultural en las empresas. Su historia de vida inspiraba a otros inmigrantes y a personas que se sentían subestimadas por sus orígenes.
Leticia se convirtió en una especie de celebridad en la colonia. Sus clases de cocina china eran muy solicitadas e incluso fue invitada a participar en un programa de televisión sobre inmigrantes exitosos en México. «Abuela, eres famosa», decía Ximena orgullosa. «No soy famosa, querida. Solo estoy mostrando que las personas comunes pueden hacer cosas especiales». Un año después de la gran revelación, la familia Villarreal organizó una fiesta para celebrar todos los cambios. Invitaron a vecinos, empleados de la empresa, compañeros de los niños, amigos del grupo de Tai Chi de Leticia. La casa estaba llena de personas de diferentes orígenes y clases sociales, todas conversando animadamente, compartiendo comida e historias. «Ricardo», dijo un antiguo cliente, «has cambiado mucho en este último año». «¿Para mejor o para peor?», preguntó Ricardo curioso. «Definitivamente para mejor. Antes eras un empresario competente, pero distante. Ahora eres un líder al que la gente quiere seguir». Durante la fiesta, Ricardo dio un discurso. «Quiero agradecer a todos los que están aquí hoy. Este último año me enseñó que familia no es solo quien tiene la misma sangre que tú. Familia es quien te acepta como eres, quien te apoya cuando quieres cambiar, quien celebra tus victorias y te consuela en las derrotas». El público aplaudió. «Aprendí que el prejuicio es el resultado del miedo y la ignorancia. Cuando conocemos de verdad a las personas, cuando escuchamos sus historias, es imposible no respetarlas y admirarlas». Leticia estaba en la primera fila, sonriendo orgullosa. «Aprendí que el éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por el tamaño del amor que logramos dar y recibir. Aprendí que el origen no define el carácter, pero que el carácter define el destino». Beatriz sostenía las manos de Ximena y Mateo, todos emocionados. «Y principalmente, aprendí que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en una mejor persona. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje conmigo». Después del discurso, Daniela se acercó a Ricardo. «¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia? ¿Qué? Que realmente cambiaste de verdad. No fue un cambio superficial ni temporal. Te transformaste por dentro. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque el cambio verdadero se ve en los pequeños gestos del día a día, en la forma en que tratas al portero del edificio, cómo conversas con el personal de limpieza, cómo les enseñas a tus hijas a respetar a todas las personas». Ricardo sonrió. «Daniela, ¿puedo contarte un secreto?». «Claro. Soy más feliz ahora de lo que era antes. Aún habiendo perdido dinero al cancelar aquellos negocios dudosos, aún teniendo que admitir que estaba equivocado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora duermo en paz. Ya no tengo miedo de que descubran quién soy realmente, porque sé quién soy y me siento orgulloso de ello». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, la familia se reunió en la sala para una conversación tranquila. «Papá», dijo Ximena, «¿puedo hacer una pregunta?». «Claro, hija». «¿Estabas triste antes de conocer a la abuela Leticia?». Ricardo pensó en la pregunta de su hija. «No sabía que estaba triste, Ximena. A veces uno se acostumbra tanto a un sentimiento que ni siquiera se da cuenta de que lo está sintiendo». «¿Y ahora eres feliz?». «Muy feliz». Mateo, que estaba casi dormido en el regazo de Leticia, murmuró: «Me gusta cuando todos están juntos». Leticia besó la frente de su nieto. «A mí también, querido. A mí también». Beatriz miró alrededor de la sala, viendo a su familia reunida, y sintió una gratitud inmensa. «Ricardo, ¿sabes lo que estaba pensando?». «¿Qué?». «Que quizás todo haya sucedido exactamente como debía suceder. Si no te hubieras vuelto arrogante, tal vez nunca hubieras aprendido a valorar la humildad. Si Daniela no hubiera ocultado quién era, tal vez nunca se hubieran conocido de verdad». «¿Crees que fue el destino?». «Creo que fue amor. El amor de Leticia por ti hizo que enviara a Daniela para cuidar de tus hijos. El amor de Daniela por su madre hizo que aceptara el trabajo aún sabiendo que sería difícil. El amor que sientes por Ximena y Mateo hizo que quisieras ser un mejor padre. Todo fue movido por el amor». Leticia, que escuchaba la conversación en silencio, dijo:
En China tenemos un dicho: el árbol que quiere crecer alto necesita raíces profundas. Ricardo, ahora conoces tus raíces, puedes crecer todo lo que quieras. 2 años después de aquel día transformador, Ricardo estaba en su oficina cuando recibió una llamada que cambiaría nuevamente su perspectiva sobre la vida. «Señor Ricardo», dijo una voz femenina al teléfono. «Mi nombre es doctora Claudia Morales. Soy directora de un orfanato aquí en Ciudad de México. Lo llamo porque una de las niñas que cuidamos hizo una pregunta sobre usted». Ricardo se sintió intrigado. «¿Una pregunta sobre mí? ¿Qué tipo de pregunta?» Preguntó si a usted no le gustaría conocer a una niña que fue abandonada por sus padres, igual que usted lo fue. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo se enteró de mi historia? Su historia fue publicada en una revista hace unos meses, ¿recuerda? Ese artículo sobre empresarios que cambiaron de vida. Ricardo lo recordó. Había dado una entrevista contando su transformación personal, con la esperanza de inspirar a otras personas. ¿Cuántos años tiene esa niña? 8 años. Se llama Valentina. Es muy inteligente, pero está teniendo dificultades para ser adoptada porque ya tiene 8 años. La mayoría de las familias prefieren bebés. ¿Puedo conocerla? Claro. Ella estaría muy feliz. Ricardo colgó el teléfono y se quedó pensativo. ¿Sería Valentina una nueva oportunidad para hacer la diferencia en la vida de alguien? Esa noche habló con su familia sobre la llamada del orfanato. «¿Qué opinan?», preguntó. «Creo que deberíamos al menos conocer a esa niña», dijo Beatriz. Jimena y Mateo se emocionaron con la posibilidad de tener una hermana mayor. Leticia sonrió. «Hijo, ya sabes cuál es mi opinión al respecto». «Lo sé. Crees que la familia crece con amor, no con sangre». «Exactamente». Daniela también apoyó la idea. «Ricardo, tienes todo para ser un padre increíble para una niña que necesita una familia». El sábado siguiente, toda la familia fue a visitar a Valentina al orfanato. Era una niña lista, de cabello rizado y ojos curiosos, que hacía preguntas inteligentes sobre todo. «¿Eres el hombre que era huérfano y luego se hizo rico?», le preguntó directamente a Ricardo. «Sí, soy yo». «¿Por qué?». «Porque yo también soy huérfana, pero todavía no me he hecho rica», respondió ella con una lógica infantil que hizo reír a todos. «Valentina, ser rico no es solo tener dinero», dijo Ricardo, agachándose para quedar a su altura. «Es tener una familia que te ama». «¿Y tú tienes una familia que te ama?». «Sí, la tengo. ¿Quieres conocerla?». Ricardo presentó cada miembro de la familia a Valentina. Ella se interesó especialmente en Leticia. «¿Eres china de verdad?», le preguntó Valentina a Leticia. «Sí, querida». «¿Puedes enseñarme a hablar chino?». «Claro que puedo». La conexión entre Valentina y la familia fue inmediata. Jugó con Jimena y Mateo como si los conociera desde hacía años. Habló con Daniela sobre libros y estudios y quedó fascinada con las historias de Leticia sobre China. «¿Puedo hacer una pregunta, tío Ricardo?», dijo Valentina al final de la visita. «Claro. Si yo fuera tu hija, ¿te avergonzarías de mí si no fuera inteligente como tú?». Ricardo sintió que el corazón se le apretaba. Esa pregunta revelaba tanto sobre los miedos e inseguridades de una niña abandonada. «Valentina, si fueras mi hija, estaría orgulloso de ti pase lo que pase, porque el amor de padre no depende de la inteligencia ni del éxito, depende solo del amor. Incluso si sacara malas notas en la escuela, incluso así, incluso si hiciera desorden en casa, incluso así, incluso si me enfermara, sobre todo si te enfermaras, porque es cuando más necesitaríamos cuidarte». Valentina se quedó en silencio por un momento, procesando las respuestas. «Tío Ricardo, ¿te gustaría ser mi papá?». La pregunta simple y directa de Valentina conmovió a toda la familia. Ricardo miró a Beatriz, que asintió con lágrimas en los ojos. «Valentina, me honraría ser tu padre». El proceso de adopción de Valentina duró algunos meses, pero durante todo ese tiempo pasó los fines de semana con la familia Villarreal. Leticia le enseñó mandarín, Daniela la ayudó con las tareas, Jimena y Mateo la incluyeron en todos los juegos. Beatriz
que siempre quiso tener más hijos pero no podía, se enamoró de Valentina de inmediato. «Ricardo, es perfecta», dijo Beatriz una noche. «Todos los hijos son perfectos a los ojos de sus padres», respondió Ricardo. «No, ella es especial de verdad. ¿Ves cómo cuida a los más pequeños? Cómo es respetuosa con Leticia. Cómo estudia sin que nadie se lo pida». Ricardo estuvo de acuerdo. Valentina realmente era una niña especial y él estaba ansioso por llamarla oficialmente hija. El día en que se finalizó la adopción, hicieron una fiesta solo para la familia. Valentina recibió una pulsera especial de Leticia con caracteres chinos que significaban hija del corazón. «Ahora eres oficialmente mi nieta», dijo Leticia, colocando la pulsera en la muñeca de Valentina. «Y yo soy oficialmente tu abuela china», completó, haciendo reír a Valentina. Esa noche, Valentina pidió hablar a solas con Ricardo. «Papá», dijo ella, todavía acostumbrándose a la palabra, «¿puedo contarte algo?» «Claro, hija. Sabía que ibas a ser mi papá desde el primer día que te vi». «¿Cómo lo sabías?» «Porque me miraste como el papá de mi amiga Claudia la mira, con esa mirada de quien quiere mucho». Ricardo sonrió. «¿Y tú? ¿Supiste desde el primer día que querías ser mi hija?» «No», respondió Valentina honestamente. «El primer día solo quería conocer al hombre rico que era huérfano. Pero el segundo día, cuando me preguntaste qué quería ser cuando fuera grande, y no te reíste cuando dije que quería ser astronauta, ahí lo supe». «¿Por qué fue importante eso?» «Porque los adultos siempre se ríen cuando un niño quiere ser algo difícil. Tú no te reíste, preguntaste qué planetas quería visitar». Ricardo abrazó a Valentina. «Valentina, puede ser cualquier cosa que quieras ser, y yo estaré aquí para apoyar todos tus sueños». 3 años después de la llegada de Valentina a la familia, Ricardo recibió una invitación para dar una conferencia en un congreso sobre responsabilidad social empresarial. El tema era «Cómo las transformaciones personales pueden cambiar el mundo». «¿Vas a aceptar?», preguntó Daniela, que ahora era socia plena de la empresa y responsable de todas las operaciones internacionales. «Creo que sí. Tal vez nuestra historia pueda inspirar a otras personas». La conferencia fue un éxito. Ricardo contó su trayectoria desde el empresario arrogante hasta el hombre de familia que se redescubrió. Habló sobre Leticia, sobre Daniela, sobre la importancia de conocer nuestras raíces, sobre cómo el prejuicio nace del miedo y de la ignorancia. «¿Qué fue lo que más cambió en su vida?», preguntó alguien del público. «Mi definición de éxito», respondió Ricardo. «Antes, el éxito era tener más dinero que los demás. Hoy, el éxito es dormir en paz sabiendo que mis acciones no han perjudicado a nadie. Es ver a mis hijos crecer con valores sólidos. Es saber que mi madre está orgullosa de mí. Es trabajar con personas que respeto y que me respetan de vuelta». ¿Tiene algún consejo para otros empresarios? Conozcan de verdad a sus equipos, no juzguen a las personas por su apariencia u origen, y sobre todo, recuerden que detrás de cada empleado hay una historia, una familia, sueños y dificultades. Cuando tratamos a las personas con dignidad, ellas nos devuelven lo mejor que tienen. Después de la conferencia, una señora se acercó a Ricardo. «Me llamo Carmen Santos. Soy madre de una de las empleadas de su empresa, la Gabriela de Contabilidad». Ricardo recordó a Gabriela, una joven competente que había contratado recientemente. «Con gusto, señora Carmen. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero agradecerle por lo que hizo por mi hija». «No hice nada especial. Gabriela es muy competente». «Usted no entiende. Gabriela es la primera persona de nuestra familia en tener un empleo en una empresa grande. Estudió de noche durante años, trabajando de día para mantenerse. Cuando usted la contrató y le dijo que tenía potencial para crecer en la empresa, fue la primera vez en su vida que alguien creyó en ella de verdad». Ricardo se sintió conmovido. «Señora Carmen, Gabriela merece todas las oportunidades. Es dedicada, inteligente y honesta». «Lo sé, pero no siempre la gente puede ver eso en una chica pobre de la periferia. Usted lo vio.
Y eso cambió su vida, y la nuestra también. Esta conversación hizo reflexionar a Ricardo sobre cuántas Gabrielas existían en el mundo, cuántas personas talentosas eran ignoradas simplemente por su origen o apariencia. Esa noche habló con su familia sobre la conferencia y sobre el encuentro con doña Carmen. «Papá», dijo Valentina, que ahora tenía 11 años, «¿crees que puedo ayudar a otros niños del orfanato como tú me ayudaste?» «¿Cómo así, hija?» «Puedo visitarlos de vez en cuando, hablar con los niños, mostrarles que ser adoptado puede salir bien». Ricardo miró a Beatriz, que sonrió orgullosa. «Me parece una idea maravillosa, Valentina». Leticia, que estaba tejiendo en un rincón de la sala, levantó la vista. «¿Sabes lo que significa esto, Ricardo?» «¿Qué, mamá?» «Que el círculo se está cerrando. Tú recibiste ayuda cuando eras niño. Ahora estás ayudando a Valentina, y Valentina quiere ayudar a otros niños. Así es como cambia el mundo, una persona a la vez». Jimena, que ahora tenía 11 años, dijo: «Papá, cuando sea grande quiero tener una empresa como la tuya». «¿Por qué?» «Para poder contratar a personas que nadie quiere contratar como tú haces». Mateo, con 8 años, agregó: «Y yo quiero aprender chino fluido con la abuela Leticia para poder hablar con personas de China, como las que habla Daniela». Ricardo miró a su familia y sintió una gratitud inmensa. Sus hijos estaban creciendo con valores que él había aprendido tarde. Ellos entendían desde pequeños que todas las personas merecen respeto y oportunidades. «¿Sabes cuál es mi sueño ahora?», dijo Ricardo. «¿Cuál?», preguntaron todos a coro. «Mi sueño es que cuando ustedes crezcan, el mundo sea un lugar donde nadie tenga que pasar por lo que yo pasé para aprender a valorar y respetar a las personas». Daniela, que estaba organizando algunos documentos de la empresa, levantó la vista. «Ricardo, ¿puedo mostrarte una cosa?». «Claro». Ella tomó una carpeta y sacó algunas cartas. Son cartas de empleados de la empresa. Escribieron contando cómo sus vidas cambiaron desde que cambiaste la política de contratación y de relaciones. Ricardo leyó algunas de las cartas. Una era de un señor de 50 años que había conseguido su primer empleo formal. Otra de una madre soltera que ahora podía mantener a sus hijos con dignidad. Otra más de un joven negro que se sentía valorado por primera vez en su vida profesional. «Daniela, ¿cuántas cartas son?». «43 hasta ahora». «Son 43 familias que tuvieron sus vidas transformadas», dijo Beatriz. Leticia dejó de tejer. «Hijo, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre tú ahora y tú de hace 5 años?» «¿Cuál, mamá?». «Hace 5 años cambiabas la vida de las personas para peor, aprovechándote de su necesidad. Ahora cambias la vida de las personas para mejor, creando oportunidades para ellas». Ricardo guardó las cartas con cuidado. «Mamá, gracias por haberme enseñado que nunca es tarde para cambiar. Yo no te enseñé eso, hijo. Tú lo aprendiste solo. Yo solo te mostré quién eras realmente por dentro». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Ricardo se quedó en la terraza mirando las estrellas. Beatriz se le unió. «¿En qué estás pensando?». «Estoy pensando que hace 5 años miraba estas mismas estrellas, sintiéndome vacío, aún teniendo todo lo que creía que quería. Hoy las miro sintiéndome completo, aún teniendo menos dinero que antes». «¿Y cuál es la diferencia?». «La diferencia es que ahora sé quién soy, sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé qué valores quiero transmitir a mis hijos, sé que mi vida tiene un propósito más allá de solo acumular riqueza». Beatriz tomó su mano. «Ricardo, ¿sabes cuál es la parte más bonita de toda esta historia?». «¿Cuál?». «Es que todo comenzó con una simple frase en mandarín. Si Daniela no hubiera tenido el valor de responder aquel día, tal vez nada de esto hubiera pasado». «Es verdad, una frase cambió todo». «No fue la frase la que cambió todo, Ricardo. Fue tu disposición para escuchar, para cuestionar, para cambiar». Daniela solo abrió la puerta. «Tú elegiste entrar». Ricardo abrazó a su esposa. «Beatriz, te prometo que voy a pasar el resto de mi vida honrando todo lo que aprendí. Sé que lo harás, porque ahora ya no solo estás interpretando un papel, estás siendo tú mismo». A la mañana siguiente,
Ricardo despertó con Valentina saltando en la cama. «Papá, papá, tengo una idea». «¿Qué idea, hija?», dijo él, aún soñoliento. «¿Y si hiciéramos un proyecto en la empresa para enseñar idiomas a los empleados? La tía Daniela podría enseñar, la abuela Leticia podría enseñar chino, yo puedo ayudar». Ricardo se sentó en la cama, completamente despierto ahora. «Valentina, esa es una idea brillante». «¿De verdad?». «Sí, de verdad. Vamos a hablar con Daniela sobre esto hoy mismo». Cuando le contaron la idea a Daniela, ella se entusiasmó. «Ricardo, esto sería increíble. Imagínate cómo se sentirían valorados los empleados al recibir educación gratuita. E imagínate cómo eso podría abrirles oportunidades», agregó Beatriz. Leticia, que estaba preparando el desayuno, dijo: «Puedo enseñar más que solo chino. Puedo enseñar sobre cultura, sobre cocina, sobre historia». El proyecto de idiomas de la empresa se convirtió en uno de los más exitosos que Ricardo había implementado. Empleados que nunca tuvieron la oportunidad de aprender un segundo idioma, ahora podían estudiar inglés, francés, chino e incluso italiano. «Señor Ricardo», dijo Gabriela de contabilidad un día, «quería agradecerle por las clases de inglés». «¿Está disfrutando las clases?» «Mucho. ¿Y sabe qué más? Mi hijo me está ayudando a estudiar. Ahora los dos estudiamos juntos por la noche». «¿Cuántos años tiene su hijo?» 12 años. Él dice que quiere ser igual que usted cuando sea grande». «¿Igual a mí en qué?» «Un empresario que ayuda a las personas a crecer». Ricardo sonrió. «Gabriela, su hijo puede ser mucho mejor que yo. Está aprendiendo desde temprano valores que yo solo aprendí a los 40 años». 6 meses después del inicio del proyecto de idiomas, Ricardo recibió una llamada inesperada. «Señor Ricardo, aquí es Red de Imagen. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su empresa y su historia de transformación personal». «¿Un reportaje en la televisión?» «Sí, en Crónicas Dominicales. Su historia ha inspirado a muchas personas y nos gustaría compartirla con un público más amplio». Ricardo dudó. «¿Puedo hablar con mi familia y le doy una respuesta?» Claro. Esa noche, él les contó a su familia sobre la invitación de Red de Imagen. «¿Qué opinan?», preguntó. «Creo que nuestra historia puede ayudar a otras personas», dijo Daniela. «Pero tenemos que tener cuidado para no parecer que nos estamos luciendo», dijo Beatriz. Leticia, como siempre sabia, dijo: «Hijo, ¿cuál es tu intención al contar esta historia? ¿Inspirar a otras personas a cambiar, a no tener prejuicios, a valorar a sus familias? Entonces, acéptala. La buena intención siempre trae buenos resultados». Valentina, ahora con 12 años y muy madura para su edad, dijo: «Papá, ¿y si nuestra historia inspira a otros niños huérfanos a no perder la esperanza? ¿O inspirar a otros empresarios a tratar mejor a sus empleados?», añadió Jimena. Mateo, siempre práctico, dijo: «¿Y si más personas aprenden que una familia china también es una familia normal?». Ricardo se rió. «Está decidido. Aceptamos». La grabación del reportaje fue una experiencia interesante. El reportero pasó un día entero con la familia, siguiendo la rutina de cada uno. Filmaron a Ricardo en la oficina, conversando con empleados de diferentes orígenes. Filmaron a Daniela dando clases de inglés a un grupo de empleados. Filmaron a Leticia enseñando cocina china a las vecinas. Filmaron a los niños jugando juntos, hablando español y mandarín mezclados. «¿Cuál fue el momento más difícil de esa transformación?», preguntó el reportero a Ricardo. «Admitir que estaba equivocado, aceptar que había lastimado a personas con mi prejuicio y arrogancia, eso fue muy doloroso. ¿Y lo más gratificante? Ver a mis hijos crecer sin los prejuicios que yo tenía, saber que van a construir un mundo mejor que el mío». Daniela, ¿cómo te sentiste durante todos estos años escondiendo quién eras realmente? «Fue difícil, pero también me enseñó paciencia y observación. Yo sabía que Ricardo era una buena persona en el fondo, solo estaba perdido. Esperar el momento adecuado para mostrar quién era yo fue parte del proceso». Leticia, ¿qué cambió en tu vida? «Todo. Pasé de una señora solitaria a una abuela rodeada de nietos.
Pasé de alguien que tenía miedo de su propio hijo a alguien que se enorgullece de él todos los días. ¿Y los niños? ¿Cómo se sienten con todo este cambio? Valentina respondió por todos. Nuestro papá se convirtió en nuestro papá de verdad. Antes solo era el hombre que vivía en la misma casa que nosotros. El reportaje salió al aire un domingo por la noche y tuvo una repercusión mucho mayor de la que esperaban. Ricardo recibió cientos de mensajes de personas contando sus propias historias de transformación, de prejuicios superados, de familias reunidas. Un mensaje en particular lo emocionó mucho. Señor Ricardo, soy empresario en Monterrey y siempre traté a mis empleados como usted trataba. Después de ver su historia, comencé a cuestionar mis actitudes. Hoy hablé individualmente con cada uno de mis 20 empleados. Les pregunté sobre sus vidas, sus dificultades, sus sueños. Descubrí que tengo personas increíbles en mi equipo y ni siquiera lo sabía. Gracias por abrirme los ojos. Sergio Ortiz. Otros mensajes venían de hijos adoptivos que se inspiraron en la historia de Valentina, de inmigrantes que se sintieron representados por la historia de Leticia, de personas que decidieron buscar a sus familias biológicas después de ver la transformación de Ricardo. Ricardo, le dijo Daniela una semana después de la emisión del reportaje, ¿viste cuántas personas tocó nuestra historia? Lo vi. Es increíble cómo una experiencia personal puede resonar en tantas vidas diferentes. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Qué? Significa que los prejuicios, el distanciamiento familiar, el orgullo excesivo, son cuestiones universales. Muchas personas pasan por los mismos dilemas que tú pasaste. Leticia, que estaba leyendo algunas de las cartas que habían llegado, dijo, «Hijo, mira esta carta. Es de una madre de Taiwán que vive en Ciudad de México desde hace 20 años y nunca les había contado a sus hijos sobre su origen porque tenía miedo del prejuicio. ¿Qué dice? Que después de ver nuestra historia, les contó todo a sus hijos, y ellos se sienten orgullosos de tener una madre taiwanesa. Ahora les está enseñando mandarín». Beatriz estaba organizando los mensajes por categorías. «Ricardo, mira cuántas personas están buscando a sus familias biológicas después de ver el reportaje. ¿Eso es bueno o malo?» «Es bueno. La familia siempre es buena, incluso cuando es complicada». Valentina, que se había convertido en una especie de vocera de los niños adoptados después del reportaje, dijo, «Papá, hay algo que quiero contarte». «¿Qué, hija?» Después de que salió el reportaje, 3 niños de mi antiguo orfanato fueron adoptados. ¿En serio? En serio. La directora llamó para agradecer. Dijo que varias familias buscaron el orfanato después de ver nuestra historia. Ricardo abrazó a Valentina. «Hija, ¿tienes idea de lo feliz que me hace esto?» «Sí, la misma felicidad que sentí cuando me adoptaste». 2 años después de la emisión del reportaje, Ricardo fue invitado a ser conferencista principal en un congreso internacional sobre responsabilidad social empresarial en Madrid. ¿Vas a aceptar?, preguntó Beatriz. «Solo si toda la familia puede ir junta. Ricardo, es un compromiso profesional. Beatriz, todo lo que soy hoy se lo debo a mi familia. Si voy a hablar sobre transformación personal, ustedes tienen que estar ahí». El viaje a España se convirtió en una oportunidad para que Leticia conociera Europa y para que los niños aprendieran sobre la historia de los países hispanohablantes. La conferencia de Ricardo fue en español, con traducción simultánea a varios idiomas. Contó su historia completa, desde el empresario arrogante hasta el hombre de familia que descubrió sus raíces. «¿Cuál es su mensaje principal para los empresarios aquí presentes?», preguntó una persona del público. «Mi mensaje es simple. Conozcan a las personas con las que trabajan. No las vean solo como empleados, sino como seres humanos con historias, sueños, dificultades. Cuando tratamos a las personas con dignidad y creamos oportunidades reales para ellas, no solo estamos haciendo caridad, estamos construyendo empresas más fuertes y un mundo mejor». Un empresario español se levantó. «Señor Ricardo, ¿cómo sugiere que implementemos estos cambios en empresas ya establecidas? Empiece poco a poco. Hable con un empleado por semana. Pregúntele por su familia, sus sueños, sus dificultades.
ofrezca oportunidades de crecimiento, cree programas de educación, valore la diversidad cultural. Los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones. Una empresaria italiana preguntó, ¿y si descubrimos que hemos sido prejuiciosos en el pasado? ¿Cómo lidiar con la culpa? Ricardo sonrió. La culpa solo sirve si se usa para motivar cambios. No sirve de nada culparse por el pasado si no cambias el presente. Pide disculpas cuando sea necesario. Haz reparaciones cuando sea posible, pero sobre todo cambia de aquí en adelante. Después de la conferencia, una mujer se acercó a Ricardo. Mi nombre es Ling Wei. Soy china y vivo en Alemania desde hace 15 años. Quería agradecerte por tu historia. ¿Por qué? Porque mi hijo de 16 años estaba avergonzado de sus orígenes chinos. Ya no quería hablar mandarín conmigo. Decía que era cosa de viejos. Después de que vimos tu reportaje en YouTube, cambió por completo. Ahora se siente orgulloso de ser chino-alemán. Ricardo se emocionó. Señora Ling, esto es maravilloso. Hasta dijo que quiere conocer México para ver cómo es un país donde chinos y mexicanos conviven bien. Es muy bienvenido en nuestra casa cuando quiera. Durante el viaje de regreso a México, Ricardo reflexionó sobre el alcance que su historia había logrado. Beatriz, ¿crees que hicimos bien en exponer nuestra vida de esta forma? Creo que hicimos exactamente lo que debíamos hacer. ¿Cuántas familias se reencontraron? ¿Cuántos niños fueron adoptados? ¿Cuántos empresarios cambiaron sus prácticas? ¿Cuántas personas superaron prejuicios? Leticia, que estaba mirando por las ventanas del avión, dijo, «Hijo, en China tenemos un proverbio. Cuando plantamos un árbol, no es para nuestra sombra, sino para la sombra de nuestros nietos. Tú plantaste un árbol que va a dar sombra a muchas generaciones». Valentina, ahora con 14 años y muy elocuente, dijo, «Papá, ¿sabes cuál es la mejor parte de toda esta historia?» «¿Cuál, hija?» «Que todavía no ha terminado. Cada día tú sigues cambiando, nosotros seguimos creciendo, más personas siguen siendo inspiradas. Es una historia que nunca termina». Jimena, con 13 años, agregó, «Y cuando yo crezca, voy a contar esta historia a mis hijos para que sepan que nunca es tarde para cambiar y que la familia es lo que más importa». Mateo, con 10 años, dijo, «Y yo voy a seguir hablando chino para honrar a la abuela Leticia y demostrar que un mexicano puede tener cualquier origen». Daniela, que se había convertido en una ejecutiva respetada internacionalmente, dijo, «Ricardo, ¿sabes que nuestra empresa se ha convertido en referente en diversidad cultural? Recibimos invitaciones de empresas de todo el mundo queriendo aprender nuestros métodos». «¿Nuestros métodos?», rió Ricardo. «Nuestro método es simplemente tratar a las personas como personas». «Exacto. Parece simple, pero lamentablemente no es tan común como debería ser». De regreso en México, Ricardo encontró su empresa aún más próspera. La política de valoración de la diversidad había atraído talentos excepcionales de diferentes orígenes, creando un equipo multicultural que podía entender y atender clientes de varios países. «Licenciado Ricardo», dijo Gabriela, que ahora era supervisora de contabilidad, «quería agradecerle una vez más». «¿Por qué ahora, Gabriela?» «Mi hijo pasó el examen de admisión para ingeniería. Dijo que quiere ser como usted, un empresario que ayuda a las personas a crecer». «Gabriela, su hijo ya es mejor que yo. Él está aprendiendo estos valores desde joven». «Licenciado Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Usted es realmente feliz? Porque a veces me pongo a pensar si todo este cambio no fue demasiado difícil». Ricardo se detuvo a pensar en la pregunta. «Gabriela, te voy a contar algo. Antes yo creía que era feliz porque tenía dinero y éxito, pero era una felicidad vacía, solitaria. Hoy, aunque tengo menos dinero que antes, tengo una felicidad completa. Tengo familia, propósito, paz mental». ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes estaba tratando de ser alguien que no era. Hoy soy simplemente yo mismo. Y descubrí que yo mismo es mucho mejor que aquel personaje que estaba interpretando. Esa noche, la familia se reunió para cenar como hacían todas las noches. Era un ritual sagrado.
Todos contaban cómo había sido el día, compartían preocupaciones y alegrías, planeaban el futuro juntos. «Papá», dijo Valentina, «mañana hay una presentación en la escuela sobre héroes de la vida real. ¿Puedo hablar de ti?» Ricardo se sorprendió. «Valentina, no soy un héroe. Solo soy alguien que aprendió a ser mejor. Papá, salvaste a nuestra familia. Salvaste la vida de la abuela Leticia al sacarla de la soledad. Salvaste a la tía Daniela de tener que fingir ser otra persona. Salvaste a mamá de estar casada con un hombre que no era realmente él mismo. Y me salvaste a mí del orfanato». Leticia, emocionada, dijo, «Valentina tiene razón. A veces los héroes son personas comunes que eligen hacer lo correcto». «Pero Valentina», dijo Ricardo, «si vas a hablar sobre héroes, habla de tu abuela Leticia, que tuvo el valor de venir sola a un país extraño. Habla de Daniela, que guardó secretos durante años para proteger a nuestra familia. Habla de tu madre, Beatriz, que me apoyó durante toda mi transformación. ¿Puedo hablar de todos ustedes?» «Puedes, porque la familia se trata de que cada uno sea un héroe para los demás». 10 años después de aquella tarde transformadora, cuando Daniela respondió en mandarín, Ricardo estaba en su oficina mirando una foto de la familia. En la foto estaban él, Beatriz, Jimena, ahora de 18 años, Mateo, 15, Valentina, 19, Leticia, 72, y Daniela, con su esposo Alejandro, un ingeniero mexicano que se había enamorado perdidamente de ella 2 años antes. «Ricardo», dijo Daniela al entrar a la oficina, «llegaron más cartas». «¿Cuántas hoy?» 15. 3 de empresarios que cambiaron sus políticas de contratación, 5 de familias que se reunieron, 4 de niños que fueron adoptados, 2 de personas que superaron prejuicios y una muy especial. «¿Cuál?» Daniela le entregó una carta manuscrita. «Señor Ricardo, mi nombre es Chen Li Ming. Soy chino y vivo en Estados Unidos. Mi hija me mostró su historia en YouTube. Hace 15 años que no hablo con mi hijo porque se casó con una estadounidense y pensé que estaba traicionando nuestras tradiciones. Después de ver su historia, entendí que la familia es más importante que la tradición. Llamé a mi hijo ayer. Él lloró. Yo lloré. Mañana voy a conocer a mis nietos por primera vez. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para corregir los errores. Chen Li Ming». Ricardo se emocionó. «Daniela, ¿tienes idea de cuántas familias ha unido nuestra historia? Dejé de contar en 200. Eso es increíble». «Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Tienes algún arrepentimiento? ¿Algo que harías diferente si pudieras volver en el tiempo?» Ricardo pensó durante un largo momento. «Me gustaría haber conocido a Leticia antes. Me gustaría haber sido menos prejuicioso con más personas a lo largo de la vida. Me gustaría haber aprendido esos valores más temprano. Pero ¿no crees que tal vez haya sucedido en el momento justo? Si hubieras conocido a Leticia muy joven, tal vez no habrías valorado el descubrimiento. Si no hubieras sido prejuicioso, tal vez no sabrías ayudar a otros a superar prejuicios». «¿Crees que todo sucedió como debía suceder?» «Creo que todo sucedió como ustedes hicieron que sucediera. La vida da oportunidades, pero somos nosotros los que elegimos qué hacer con ellas». Esa noche, durante la cena familiar, Leticia hizo un anuncio. «Tengo una sorpresa para ustedes». «¿Qué sorpresa, abuela?», preguntaron los nietos. «Li Mei, mi hermana, va a venir a visitarnos el próximo mes». Todos se entusiasmaron. Li Mei nunca había salido de China, pero ahora a los 75 años decidió hacer su primer viaje internacional para conocer a la familia mexicana de su hermana. «¿Cuánto tiempo se va a quedar?», preguntó Beatriz. 3 meses. Quiere conocer México, aprender español y enseñar más sobre nuestra cultura china a los niños. Valentina, que ahora cursaba Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma Nacional, dijo: «Abuela, esto es perfecto. Estoy haciendo un trabajo sobre integración cultural. ¿Puedo entrevistar a la tía abuela Li Mei?». «Claro, querida». Jimena, que estaba terminando la preparatoria, dijo: «Abuela, ¿puedo aprender a cocinar platillos chinos con ella?».
Quiero hacerle una sorpresa a Alejandro. Alejandro era el novio de Jimena, un chico de origen japonés que la familia había adoptado como un miembro más. Mateo, que soñaba con ser ingeniero como su cuñado Alejandro, dijo: «Quiero aprender caligrafía china con ella». Ricardo miró a su familia y sintió una gratitud inmensa. En 10 años, de una casa fría y distante, habían construido un hogar lleno de amor, diversidad cultural, proyectos compartidos y sueños colectivos. «Leticia», dijo Ricardo, «gracias por haberme dado la familia que siempre quise tener, pero no sabía que necesitaba. Hijo, tú me diste la familia que siempre soñé tener, pero creía que nunca iba a lograr». Beatriz levantó el vaso de jugo. «Un brindis por nuestra familia loca y multicultural». «Por nuestra familia loca y multicultural», repitieron todos a coro. Fin de la historia. Y bien, ¿qué te pareció esta historia de transformación y reencuentro familiar? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar como cambió Ricardo? ¿Has vivido alguna situación parecida en tu familia? Deja tu opinión sincera aquí abajo. Nos encanta leer tus comentarios. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.